y empiezan los resfríos y la gripe. En esta boca es mía, este invierno nos pasamos a BioGrip. Esos días, viste, que te sentís decaído, que no tenés ganas de nada, estornudás todo el tiempo. Bueno, probá, te preparás un BioGrip bien calentito y es efectivo. Baja el dolor, baja la fiebre y te reanima. Y no falla, BioGrip y chau gripe. Y mirá si no lo que te dice Tony en cama. Estás viendo tu programa favorito. Podrías ser feliz, pero tienes gripe. Sí, tienes gripe. Sé feliz. Tómate un BioGrip y chau gripe. Bien, quedaba pendiente una pregunta hecha, en realidad del invitado, pero si me permite, ¿sí? Me gustaría que la responda al panel antes, si puede, ¿no? Ante la realidad que de alguna manera, bueno, carga también muchas veces a las palabras de un significado y le da una forma que tal vez no es la que la palabra en sí misma y depende de su uso podría significar. Yo digo, bueno, si eso es un dato y es una realidad, usted mismo acepta, el lenguaje discrimina porque la sociedad así lo maneja. ¿Y no podemos intentar el ejercicio entonces de que el lenguaje ayude para crear una nueva realidad? ¿Y el lenguaje es el instrumento para eso? Yo creo que me pasa lo mismo que nuestro invitado. Yo no entendí mucho del profesor Romano lo que dijo. Lo poco que entendí me dejó altamente preocupado, porque yo creo que él lo que transmitió es que el sistema educativo tiene que ser neutral ante la violación de las normas gramaticales. Es decir, como esto es una cuestión que cada uno hace lo que quiere, nadie va a corregir nada, entonces es como si yo mañana en la escuela un niño dice, no, la Tierra es plana. Ah, muy bien, vamos a discutirlo en clase. Entonces, ¿por qué piensa que la Tierra es plana? No, porque yo veo que los barcos salen en el horizonte. Ah, interesante el debate. Y si mañana, por ejemplo, un niño dice, ¿y por qué el rojo en el semáforo impide pasar? ¿Por qué no lo ponemos para verde y cambiamos? Porque esto es una cuestión arcaica que viene. Tiene razón, ¿por qué el rojo tiene que...? O sea, cuando todo se pone en discusión, se genera un caos. Imagínense que en cada escuela, en cada liceo, cualquiera escribe lo que quiere y los profesores dicen, bueno, vamos a discutir en clase. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Está bien esto? ¿Está mal? ¿Qué disparate? ¿Cómo la educación nacional puede estar en manos de un jerarca que piensa de esa manera? Es increíble. Bueno, increíble. ojo, que en realidad con el tema del lenguaje inclusivo no está a favor la propia ministra, ¿no?, de Educación, para arrancar. No es que esto es ya masivo. Tiene, sí, ciertos sponsors, ¿no? Es un jerarca de la enseñanza que dice otra opinión. Yo creo que esto del caos, esta idea del caos que instala acá Pascale, es la que... caos es refundacional. Es la que a mí más me preocupa y más me alegra la situación que están generando estos estudiantes, porque siempre les decimos, no saben interpretar un texto, son ignorantes, no saben escribir, y resulta que ahora estos mismos chiquilines están tratando de cambiar determinadas cosas que están establecidas. Algunas me parecen, francamente, en mi opinión, un disparate. ¿No deberían primero aprender a escribir bien y todo eso? Bueno, creo que ahí estamos subestimando, ¿no? Otra vez estamos estereotipando y diciendo, bueno, estos son de esta determinada manera. A mí lo que más me entusiasma es que existan nuevas generaciones que quieren cambiar determinadas cosas que están establecidas que hasta ahora no nos hicieron bien. ¿Cómo las quieren cambiar? Creo que es lo que podemos discutir. Pero lo que más me entusiasma es eso, es que existan nuevas generaciones que entiendan que hay determinadas cosas que no son arbitrarias, que no se dieron por casualidad, que el lenguaje no es inocente, que cuando se habla de ciudadanos en realidad se está dejando afuera a un montón de mujeres, a las mujeres porque entre otras cosas en ese momento no podían votar. Hay eternos debates, ahora lo conversábamos con el invitado, ¿no? Por ejemplo, presidente, presidenta, finalmente la Real Academia lo admite, pero ¿qué pasa con sirvienta? ¿Por qué no se da esa misma discusión? Hay determinados estereotipos que el lenguaje reafirma, confirma, y a mí lo que más me gusta de todo esto es que nos estemos replanteando eso. Me asusta que, por ejemplo, Pérez Reverte diga, me voy a ir si esto avanza. Me parece que al contrario, la actitud debería ser, bueno, veamos qué cosas podemos cambiar, qué otras cosas no están bien. Creo que estamos construyendo una realidad nueva y el lenguaje, vuelvo a decir, no es para nada inocente en esa realidad. ¿Estamos construyendo una realidad nueva o es demasiado ambicioso plantear eso desde agregar la E, la X, la arroba y la C, ¿no? ¿Estamos construyendo una realidad nueva o estamos complejizando el lenguaje o estamos haciendo cortinas de humo cuando en realidad si quisiéramos cambiar la realidad habría otros caminos? Es que... Eso va para los políticos, ¿no? A mí me parece dos o tres cosas. Las dos cosas que voy a citar las aprendí de académicos. Uno de ellos es el maestro Baldía, que es tu compañero, ¿verdad? Y él nos enseña, es una
es una cosa que dice hace mucho tiempo, que el lenguaje es una construcción humana. Y en la medida que eso, significa que es una construcción que está en permanente cambio, en permanente movimiento, igual que los seres humanos, ¿no? A diferencia de las hormigas o de las babosas que siempre han vivido igual. En todo caso, el ser humano cambia y por lo tanto cambia su lenguaje. Lo extraño, en este caso, lo verdaderamente curioso, y es que cuando el ser humano intenta procesar eso para lo que está mandatado a hacer, es decir, el cambio, los perpetradores del poder y sus buenos voceros siempre se ponen como locos y tienden a poner todo al borde del precipicio. El cambio, también del lenguaje, forma parte de la condición humana. Pretender otra cosa es transformarnos en babosas. Es decir, el ser humano cambia y por lo tanto el lenguaje también. Y me apoyo en otro académico, el estimadísimo Adolfo, que es nuestro invitado, que lo acaba de decir, el lenguaje como reflejo de la sociedad. Bueno, ahí está. Si vos tenés que el lenguaje refleja la sociedad, en la medida que la sociedad va intentando cambiar los paradigmas, necesariamente van a tener que tener un correlato en la lengua. Me parece, lo digo con respeto, es muy obvio esto. Lo que no significa que nos desconcierte que de pronto un grupo de muchachos empiece a sugerir que hay que usar la X o no sé qué o no sé cuánto. A mí, por supuesto, si yo soy amante de Cervantes, si yo leo El Quijote todos los años, por supuesto que me desconcierta. Ahora, me desconcierta es una cosa y pretender que ellos son los burros y yo soy el vivo es otra. A lo sumo, si yo me abrazo esa idea, voy a terminar siendo un cretino útil del poder. Y a mí no me gusta. Bien, ¿es eso lo que planteas, plantea nuestro invitado en realidad? Sí, más o menos. A ver, primero hay que hacer una gran distinción entre lenguaje hablado y lenguaje escrito. Sí. Son dos modalidades distintas, cada una con su propia gramática, incluso con su propia gramática, es decir, con sus propias leyes. Así que cuando hablamos de lenguaje tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo, porque acá algunos hablaron de faltas de ortografía y otros de hablar... O me refiero a la oralidad o me refiero a la escrituralidad. Son dos cosas distintas. Se deja planificar más y es más fácil de controlar lo escrito que lo hablado. Exacto. Lo hablado es mucho más libre, de alguna manera. Ahora, eso está claro. Yo hablo del lenguaje hablado en general. Me dedico a eso, no al lenguaje escrito. El lenguaje cambia, claro que cambia. Obviamente cambia, pero nadie lo cambia. Eso ya lo cambia, pero no porque yo quiera cambiarlo, ni porque haya un decreto que diga a partir de tal fecha, un decreto de alguien diciendo a partir de tal fecha no se puede decir tal cosa o tal otra. Eso no sucede. El lenguaje cambia inadvertidamente. Todos somos responsables del cambio lingüístico, porque el lenguaje está continuamente cambiando. En rigor, el español de Montevideo de hoy no es el mismo de ayer. No lo vemos, es como una serie de fotografías de cada día de una persona. O sea, coincide lo que plantea Alejandro en que el lenguaje, cambia. o sea, lo que pasa en la sociedad tiene su correlato en el lenguaje. Sí, claro. Cabría preguntarnos claro. Sí. si esta sociedad y sus valores y sus datos de la realidad corresponden al correlato que está pretendiendo tener el lenguaje. Yo ya lo dije, sí. Cuando la sociedad cambie, el lenguaje va a cambiar. Por cierto, cuando el lenguaje refleje otro tipo de sociedad, más justa, menos... violenta. Mejor de la actual, vamos a decir así, simplemente, va a ser otra cosa. Pero eso no va a suceder de un día para otro y ni va a suceder porque 2 o 3 personas empiecen a decir una u otra palabra. No sé si me explico. Sí. Por supuesto que el lenguaje tiene que adaptarse a lo nuevo. Por ejemplo, el verbo aterrizar en el siglo XVIII no existía. Claro. De repente aparecen aparatos que hacen esa acción y hay que crear un verbo para hacer referencia a una cosa nueva. Eso es muy fácil porque
porque es el problema del léxico, ¿no? De palabras. Entonces es más fácil ver esto del cambio con las palabras. Sin embargo, no es solo con las palabras, es también con las estructuras sintácticas del lenguaje, o sea, a un nivel un poquito más profundo que de las palabras. Y así, efectivamente, va a cambiar. Va a cambiar. Si la sociedad cambia, pero lo que yo digo es no apurarla, digamos. No apurarla ni pedirle peras al olmo. No le pueden pedir ustedes, no se le puede pedir al lenguaje que refleje, porque eso sería artificial, absolutamente artificial. Yo digo, saco del diccionario trabajar como un negro, por ejemplo. Pausa, muy bien. pausa, pausa, que es una palabra que existe hace mucho en el diccionario. ¿Me permite? Ya venimos.